Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Georgia Tan, la ladrona de bebés y su mercado negro de adopción. La trabajadora social robó cerca de 5.000 niños para venderlos ilegalmente a familias de la alta sociedad y a famosos de Hollywood. 500 pequeños murieron bajo su responsabilidad en la peor trama de corrupción de los Estados Unidos. Cuando Gordon Browning, gobernador de Tennessee, empezó a investigar la posible negligencia cometida en uno de los orfanatos más importantes del estado, no podía imaginar que acabaría destapando la mayor trama de corrupción en el sistema de adopciones del país. Gracias a varias denuncias por mala praxis, el político descubrió que miles de bebés adoptados en la Tennessee Children's Home Society habían sido previamente raptados en plena calle, sacados de sus guarderías o, incluso, de los hospitales después de que sus madres biológicas los dieran a luz. Al frente de este mercado negro de bebés robados se encontraba Georgia Tan, trabajadora social y directora de dicho centro, que se lucró con $1 millón al realizar adopciones ilegales para familias de la alta sociedad y famosos de Hollywood. Solo un 10% de los 5.000 secuestrados pudieron reencontrarse con sus familias. Sueño truncado. Beulah George Tan, más conocida como Georgia Tan, nació el 18 de julio de 1891 en Filadelfia fruto del matrimonio entre el juez George Tan y la profesora Beulah Yates. Pese a que de niña siempre soñó con ser abogada, Georgia vio truncada su ilusión dada la mentalidad machista de su padre, quien creía que las mujeres no eran capaces de rebatir argumentos lógicos ante un tribunal. Además, el carácter dominante del magistrado hizo que la pequeña terminase en el conservatorio de música. El padre quería que su hija fuese concertista de piano. Tras graduarse en música en 1913, Georgia entró en la Universidad de Columbia, estudió y aprobó 2 cursos de trabajo social, e inició su carrera como asistente social en la Sociedad de Hogares Infantiles de Mississippi. No duró mucho en este centro porque la despidieron por prácticas inapropiadas al llevarse sin motivo a niños de familias sin recursos. En 1922, la propia Georgia adoptó a una bebé, a la que llamó June, e inició una relación sentimental oculta con Annette Wood, 8 años menor que ella y madre del pequeño Jack. 2 años después, los 4 se mudaron a Memphis, Tennessee, sin que nadie supiese la verdadera naturaleza de esa relación. En aquella época, la cohabitación de 2 mujeres era socialmente aceptable, pero no la homosexualidad. Una vez instaladas en la ciudad, Georgia se convirtió en la directora de la Tennessee Children's Home Society gracias a las influencias políticas de su padre. Detrás de esa apariencia de amable matrona, se escondía una delincuente cuyo único objetivo era obtener el mayor beneficio económico posible de adopciones ilegales. Antes de las malas prácticas de Georgia, en Estados Unidos la adopción era algo poco común. De hecho, la ley permitía que los orfanatos entregasen a niños a familias solicitantes adecuadas, pero solo podían cobrar por sus servicios, que eran de unos $7 por adopción, el equivalente a los $100 actuales. Sin embargo, la directora de la Home Society quiso aumentar sus beneficios organizando adopciones privadas fuera del estado por las que cobraba una importante prima. Según los registros, el orfanato de Georgia colocó hasta 3.000 niños solo en Nueva York y California entre 1940 y 1950 mediante la utilización de diversas tácticas ilícitas. La matrona y sus secuaces presionaban, amenazaban, engañaban y coaccionaban a los padres biológicos y a madres solteras sin recursos para que entregaran, voluntariamente, la custodia. Sus métodos. Y cuando la demanda de adopciones aumentó exponencialmente, Georgia ideó la forma de secuestrar y robar a bebés y niños. Se subía a su coche, merodeaba por plazas, parques, guarderías, colegios o iglesias, y cuando veía una víctima momentáneamente sola, la raptaba de inmediato. En otras ocasiones, tanto ella como las trabajadoras del orfanato acudían a hospitales para convencer a las madres de que su hijo necesitaba atención médica.
Si la madre pedía más explicaciones, le decían que había muerto, cuando en verdad estaba en el centro para ser adoptado por otra familia. La impunidad con la que operó Tan y su organización se debió también a la complicidad de hospitales, médicos y enfermeras a los que sobornaba, y de una jueza del tribunal de familia llamada Camille Kelly. Gracias a su posición, la magistrada ayudó a instalar a niños de hogares más desfavorecidos en aquellos, mejor capacitados. Aunque se dieron casos donde detrás de estas supuestas familias más cualificadas, se escondía un hogar de abusos, violencia y trabajo infantil en granjas. Una vez que Georgia obtenía a los bebés de forma ilegal, se procedía a buscar a las futuras familias adoptivas. Por un lado, el orfanato se centraba en aquellos solicitantes adinerados, principalmente de la alta sociedad y del universo de Hollywood, porque reportaban un mayor beneficio económico. Así, dos de sus trabajadoras, Alma y Regina, llevaban a 4 o 6 bebés hasta California y Nueva York, y alquilaban una habitación de hotel donde se reunían con los futuros padres adoptivos. Cada pareja tenía que firmar un cheque a nombre de Georgia Tan por el importe de $700 y, a cambio, la agencia les hacía entrega del bebé. Esta cantidad podía ser superior si la familia adoptiva pedía alguna verificación extra como un informe de los padres biológicos o el historial médico del niño. Por supuesto, estos siempre eran falsificaciones. Finalizado el proceso de adopción, los cheques eran ingresados en una cuenta bancaria bajo nombre falso y jamás se informaba de tales cantidades ni al estado de Tennessee ni al denominado Servicio de Impuestos Internos. El segundo método de captación de posibles familias adoptivas se hacía a través de la prensa. Georgia publicaba anuncios en los diarios de Memphis en los que junto a la fotografía de un niño rubio se podía leer: George quiere jugar, pero necesita un papá para completar el equipo. Le gustaría tener a este lindo niño de 5 años y jugar con él. Le gustaría sentir sus bracitos regordetes alrededor de su cuello y darle un abrazo de oso. Su nombre es George y puede ser suyo con solo pedirlo, si se apresura en enviar su pedido al Christmas Baby Editor. Entre las personalidades de renombre que utilizaron los servicios de Tan y la Children's Home Society se encontraban las actrices Lana Turner y Joan Crawford. Esta última adoptó a las gemelas, Kathy y Cynthia. La pareja de actores June Allison y su marido, Dick Powell, el jugador de lucha libre Ric Flair, el cantante de country y actor Smiley Burnett, la novelista Pearl Buck y el gobernador de Nueva York, Herbert Lehman, quien además aprobó una ley que sellaba los certificados de nacimiento de los adoptados de Nueva York en 1935. Los altos ingresos generados por estas adopciones ilegales llevaron a Georgia Tan a disfrutar de un estilo de vida lujoso, a ser un miembro muy respetado de la comunidad. De puertas para afuera nadie conocía sus actividades ilícitas, y a contar con el apoyo de jueces, legisladores y políticos como Boss Crump, al que sobornaba para que hiciera la vista gorda. Las autoridades no solo pasaban por alto el proceso de adopción de este orfanato, sino también lo que ocurría en el interior del mismo. Durante los casi 30 años que funcionó, cerca de 500 niños murieron víctimas de inanición, malos tratos y de abusos físicos y sexuales. Muchos de ellos además se les negó atención médica y medicación para evitar que dolencias como la diarrea terminaran en muerte. Tanto es así que Memphis tuvo la mayor tasa de mortalidad infantil del país durante los años 30 debido a la Children's Home Society. Si bien algunas de sus víctimas fueron enterradas en el cementerio de Elmwood en Memphis, otras jamás fueron contabilizadas y terminaron siendo enterradas a hurtadillas en el terreno propiedad del orfanato. Sus bebés morían como moscas, afirmó Robert Taylor, uno de los agentes que estuvo a cargo de la investigación de este caso. Se destapa la trama. La trama de corrupción que había urdido Georgia Tan para beneficiarse del sistema de adopción se vino abajo a raíz de las denuncias interpuestas por varios padres biológicos y adoptivos y de trabajadores sociales que fueron testigos de algunas irregularidades. Estas acusaciones llegaron a manos del gobernador del estado Gordon Browning, que el 11 de septiembre empezó a destapar el robo y la posterior venta ilegal de niños con fines lucrativos por parte del orfanato dirigido por Tan.
Tras el escándalo, se cerró la Tennessee Children's Home Society y Georgia y sus esbirros fueron acusados de percibir hasta $1 millón. Sin embargo, el 15 de septiembre, la directora murió de un cáncer de útero, tan solo 3 días antes de que el Estado presentara cargos y se iniciase el proceso judicial. La muerte impidió que Tan fuese juzgada y condenada por sus delitos. Y la falta de pruebas también evitó que sus lacayos y socios fuesen acusados de cómplices. Las autoridades no encontraron ningún acuerdo comercial firmado en el que aparecieran los datos de los bebés, de los padres adoptivos y de la agencia, por lo que todos fueron absueltos. A partir de entonces, el estado de Tennessee reformó las leyes de adopción en el estado para evitar un nuevo mercado negro de bebés, aunque no fue hasta 1995 cuando algunos de estos hijos adoptados pudieron disponer de nuevos certificados de nacimiento y del acceso a los registros de adopción del gobierno para tratar de encontrar a sus familiares. Los reencuentros. Irma fue una de las niñas secuestradas por Georgia Tan con el pretexto de darle atención médica y de la que dijeron que había muerto por neumonía. Su madre, Alma Sipple, recibió la terrible noticia entre sollozos, pero siempre supo que su hija estaba viva, aunque no tenía prueba alguna para demostrar aquel presentimiento. Décadas más tarde, en 1989, Alma estaba viendo el programa Misterios sin resolver cuando reconoció a la directora del orfanato. En el programa hablaban de las actividades ilegales de Georgia Tan, así que la mujer decidió ponerse en contacto con la agencia de voluntarios que reúne a las familias separadas por adopción y contarles su caso. Poco después, Alma pudo localizar a Irma, cuyo nombre ahora era Sandra Kimbrell, y hablar por teléfono. No fue el único caso en el que los hijos adoptivos secuestrados se reunieron con sus padres biológicos. Cindy Lou Preston, raptada en un parque, pudo reencontrarse con su madre después de 32 años, y Nancy Turner localizó a una hermana, Evelyn Routh, 40 años más tarde. Sin embargo, menos del 10% de los niños robados por Tan pudieron conocer a sus familias biológicas. En honor a las víctimas fallecidas y asesinadas en el orfanato de Memphis, el cementerio de Elmwood recaudó $13,000 en 2015 para erigir un monumento en su memoria, cuya inscripción dice: en memoria de los 19 niños que finalmente descansan aquí sin ser identificados, y de todos los cientos que murieron bajo la mano fría y dura de la Sociedad de Hogares Infantiles de Tennessee. Se desconoce su lugar de descanso final. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.